Hola, hola, crocheteros y crocheteras. Sean todos bienvenidos a este su canal Mari Tejidos. Yo soy Mari y es para mí un placer compartir con ustedes un nuevo tutorial. Para la masterclass de hoy he preparado el paso a paso detallado de un modelo hermoso, divino, que me lleva al inicio cuando comencé este hermoso arte, porque fue uno de los modelos que más realicé, que más vendí. Es de esos modelos que no pasan de moda. Les presento a este hermoso bolso saco elaborado con punto centrado. Miren que es el punto más fácil del crochet y que deja un acabado hermoso. Pero eso no es todo. También les voy a enseñar a realizar un círculo para la base 100% parejo. Miren ustedes este círculo completamente redondo. Les voy a estar explicando todos los detalles que deben saber para que el círculo le quede así como este. Recuerden que en este canal no nos quedamos con nada, explicamos detalle a detalle todo el proceso. Te invito a que me acompañes hasta el final de la clase, que disfrutes el proceso y lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. No olvides también compartir este contenido en todas tus redes sociales para que nuestra comunidad continúe creciendo y podamos llegar a personas con necesidades terapéuticas y emocionales. Recuerda que con el tejido el mundo es mejor. Vamos ahora a la lista de materiales seguido del paso a paso. Estos son los materiales con los que vamos a trabajar la clase en el día de hoy, y los herrajes y accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video les voy a dejar el enlace a su página de compras. Cinta métrica, tijeras, dos argollas mosquetón de 3 centímetros de diámetro, dos argollas mosquetón de 2 centímetros, un mosquetón de corazón, dos punteras, aguja de tejer de 6 milímetros, esta será nuestra aguja principal. Aguja de tejer de 3,5 milímetros, la usaremos para esconder hebras. 60 centímetros de cadena que he dividido en dos. Esta tiene 16 por 12 milímetros. Es una cadena de aluminio bastante resistente. Voy a trabajar con trapillo pluma extra licrado. Este es un trapillo reciclado de Polus Insumos. Tiene una hebra de 3 centímetros y medio de ancho. Miren que es un trapillo que estira bastante y es muy suavecito al momento de tejer. Aquí voy a estar usando un ovillo de 1 kilogramo. No lo vamos a gastar todo. En la descripción del video les voy a dejar la cantidad exacta de material que nos estaremos gastando en este proyecto. También les voy a dejar ahí el enlace a su página de compras para las que estén interesadas en adquirir este material. Vamos a iniciar trabajando la base del bolso, pero para las que son nuevas, lo primero que deben hacer antes de iniciar cualquier proyecto es realizar la prueba de la aguja si todavía no sabes qué tipo de aguja debes escoger para el grosor del material que tienes a la mano. Entonces vas a tomar tus agujas y vas a realizar esta pequeña prueba que es muy rápida pero bastante eficaz. Vas a tomar la aguja con la puntica hacia arriba, el trapillo colocas encima y sin jalar mucho la hebra vas a hacer esta prueba. Mira que aquí la puntica de la aguja sobresale del trapillo. Mira que no rebosa todo el trapillo. Quiere decir que esta aguja es adecuada para este material. A diferencia de la aguja número 5, mira que esta es más pequeña. Si la coloco en el trapillo y realizo la misma prueba, mira que el trapillo cubre toda la puntica de la aguja. ¿Qué quiere decir esto? Que los puntos me van a quedar muy ajustados, demasiado apretados, y va a ser muy incómodo trabajar con este tipo de aguja el grosor de este trapillo. Entonces, antes de iniciar, vas a ir probando para ver qué aguja se adapta al trapillo con el que vas a trabajar. En este caso, vamos a estar usando la aguja número 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar un círculo mágico. Vas a tomar la hebra y le vas a dar vueltas sobre tus deditos de esta forma. Así. La hebra la vas a ajustar con el dedo pequeño aquí y vas a tomar la aguja con la puntica hacia abajo. Mira que aquí las dos hebras forman una crucecita, ajustas aquí en la crucecita,
Tomas la aguja, pasas debajo de la primera hebra y vas a tomar la segunda. Llevas hacia atrás y aquí giras. Mira que tienes orejita en la aguja. Vas a tomar nuevamente la segunda hebra, pasando debajo. Mira que tienes ya dos orejitas. ¿Qué vas a hacer aquí? Vas a pasar la primera dentro de la que ya tenías, de esta forma. Ya aquí tenemos el primer punto. En este vamos a colocar un marcador y más adelante les voy a mostrar por qué hemos marcado este punto. Miren que hemos pasado acá en el centro. Marcamos aquí. Vamos a trabajar ahora dentro del círculo, 7 puntos bajos. Pasamos la aguja dentro del círculo, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo y miren que ya tenemos dos orejitas. Tomamos hebra nueva y vamos a pasar por las dos. Aquí hemos formado nuestro primer punto bajo completo. Pasamos la aguja ahora nuevamente dentro del círculo, tomamos hebra y damos altura. Tomamos hebra nuevamente y pasamos por las dos. Tenemos aquí el segundo punto, repetimos el proceso y así hasta completar los 7 puntos. Completé aquí los 7 puntos, verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Mira que aquí estamos contando las cadenetas completas. Como este primer punto todavía no tiene su cadeneta, no cuenta como un punto completo. Entonces estamos contando los que tienen la base y la orejita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En total vamos a tener 8 puntos y el punto número 8 vendría siendo este, que se completa al momento de hacer el cierre del círculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a jalar la hebra corta y vamos a ir cerrando el círculo de esta forma. Aquí. Miren cómo nos va quedando. Ajustamos un poquito y aquí vamos a cerrar esta vuelta dando la altura a esta orejita y pasando la aguja debajo de la primera cadeneta completa. Viene siendo esta que está acá. No donde está el marcador, sino en el punto que está al lado, donde está el punto completo. Tenemos la base del punto y el sombrerito del punto. Pasamos debajo, de atrás hacia adelante, colocamos la orejita reservada en la aguja y llevamos hacia atrás. Ajustamos acá muy bien, abrimos y aquí ya hemos finalizado la primera vuelta con un total de 8 puntos. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira que el punto número 8 se formó al momento de realizar el cierre de la vuelta. Entonces ahora vamos a abrir la vuelta número 2 y esta la vamos a iniciar ya con puntos bajos centrados. ¿Qué quiere decir esto? Que estaremos pasando la aguja en el centro del punto que realizamos en la vuelta anterior, o sea, en esta. Mira aquí donde se ven las dos hebras, estaremos pasando la aguja en el centro de ese punto, iniciando acá donde está el marcador. Por eso ubicamos el marcador para que supieran en qué punto debían iniciar. Entonces aquí donde está el marcador, abrimos un poquito y miren acá donde se ven aquí las dos hebras, una y dos. Pasamos la aguja en medio de esas dos hebras, volteamos acá en la parte de atrás. Este proceso siempre es bastante ajustado porque es la primera vuelta. Miren acá, salimos en medio de las dos hebras debajo de la lomita. Con esto verificamos que el punto realmente pase en el centro. Pasamos la aguja en medio de esas dos hebras acá en la parte de adelante y verificamos que salga atrás.
en medio de las dos hebras debajo de la lonita. Aquí vamos a ajustar esta hebra reservada, ajustamos muy bien ajustamos que quede bien pequeñita la hebra. Ahí, ahí, ajustamos con este dedito para que no se vaya y tomamos hebra nueva. Llevamos acá hacia adelante, damos un poquito de altura y colocamos la hebra reservada en la aguja. Aquí. Acomodamos acá muy bien el punto y miren que así debe quedar. Tenemos dos orejitas en la aguja, tomamos hebra y pasamos por las dos. Aquí ya podemos ir retirando el marcador. Entonces, en esta segunda vuelta vamos a trabajar secuencia de aumento. A partir de ahora vamos a trabajar lo que van a ser aumentos, que quiere decir que vamos a estar realizando dos puntos dentro de un mismo punto. En este caso, aquí donde realizamos el primer punto, debemos pasar la aguja nuevamente y completar el segundo punto. Le pasamos en ese mismo espacio, está bastante ajustado, pero sí se puede. Pasamos la aguja con mucho cuidado, verifiquemos que salga en medio de las dos hebras debajo de la lomita. Tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Miren que tenemos dos, tomamos hebra y cerramos el punto. Aquí ya tenemos dos puntos dentro de un mismo punto, quiere decir que es el primer aumento. Pasamos al centro del siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? El que está debajo de la cadeneta, acá. Mírenlo aquí donde está. Aquí está el punto, la cadeneta y debajo están las dos hebritas. Pasamos en el centro verificando que salga en la parte de atrás. Pasamos en el centro, tomamos hebra, damos altura siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo para garantizar de que todos los puntos queden del mismo tamaño. Tomamos hebra y cerramos. Pasamos la aguja nuevamente en ese punto. Recuerden que estamos trabajando aumento. Es bastante duro. Damos altura y cerramos. Y aquí tenemos dos aumentos. Pasamos al siguiente en el centro del punto. Verifiquen que salga atrás en medio de las dos hebras. Aquí. Toman hebra, dan altura y cierran. Pasan nuevamente, dan altura y completan el segundo punto. Este es todo el proceso que vamos a trabajar en esta segunda vuelta. Vamos a realizar aumento en este punto, en este punto, en este punto y finalizamos en este punto. Completé los aumentos de este lado. Vamos a realizar acá el último. Mira que acá está la última cadeneta y debajo las dos hebras. Pasamos en medio, verificando que salga acá. Mira donde se ven las dos hebras debajo de la lomita. Tomamos hebra, damos altura y aquí cerramos el punto. Pasamos la aguja nuevamente, tomamos hebra, damos altura y cerramos el punto. Completé aquí el último aumento. Vamos a hacer el cierre, damos altura a esta orejita y pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta completa. Esta cadeneta siempre va a estar ubicada encima del segundo punto. El primer punto es este y todavía no está completo porque se completa al momento de realizar el cierre. Entonces tengan eso en cuenta para que el cierre lo hagan en el punto que es, porque a veces lo están realizando en esta primera cadeneta y siempre tiende a deformarse el círculo porque realizan el cierre en el punto que no debe ser. Entonces tengan presente que el cierre se va a hacer siempre en el segundo punto, que viene siendo la primera cadeneta, que es esta que pasamos debajo, de atrás hacia adelante,
Colocamos la orejita reservada en la aguja y llevamos hacia atrás. Miren que aquí ya hemos completado el primer punto. Aquí está el sombrerito y debajo está el cuerpo de ese punto. Entonces con esto finalizamos la vuelta número 2 y aquí tenemos un total de 16 puntos. Trabajamos 8 puntos de aumento. Verifiquen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí, al finalizar esta vuelta, podemos notar que el círculo se nos ha ido abriendo. Esto es normal que suceda a medida que vayamos trabajando. Nosotros lo que debemos hacer es ir cerrando la vuelta o el círculo con la hebra corta. Y jalamos muy bien. Y se va a ir cerrando. Ya cuando vayamos finalizando el círculo del tamaño deseado, ajustamos muy bien esta hebra y entonces es que escondemos. Mientras tanto la vamos a dejar así. Vamos a abrir ahora la vuelta número 3. Continuamos trabajando con punto centrado. De hecho, todo el bolso lo vamos a realizar con punto centrado. Nos ubicamos en la hebra que hemos llevado hacia atrás donde realizamos el cierre. Pasamos debajo y mira que aquí tenemos el centro del punto. Mira aquí donde se ve. Pasamos en medio de esas dos hebras. Verifica que salga atrás, debajo de la lomita, en medio de las dos hebras. Colocas acá la orejita reservada. Mira que puedes abrir colocando la orejita reservada en la aguja o puedes hacerlo como realizamos la vuelta anterior. Ajustas acá muy bien. Ahí que quede la orejita cortica. Tomas hebra, pasas por todas y aquí colocas la orejita reservada en la aguja. Mira que aquí te quedan las dos. Tomas hebra, pasas por las dos. Aquí tenemos el primer punto de la tercera vuelta. En esta vuelta vamos a trabajar una secuencia de un punto sencillo, punto de aumento. Punto sencillo, punto de aumento. Aquí realizaremos un punto que viene siendo punto sencillo y el punto de aumento son dos puntos dentro de un mismo punto. Entonces ya tenemos el primer punto, pasamos debajo de la cadeneta en el centro del punto y realizamos un aumento. 1, pasamos nuevamente y 2. En el siguiente, punto sencillo, que es un solo punto. En el siguiente, punto de aumento, dos puntos. 1 y 2. En el siguiente punto sencillo, un solo punto. Y acá un aumento. 1. Siempre le debes dar la altura al nivel de la orejita que está en el ganchillo. 2. Acá seguimos la secuencia sencillo, aumento, sencillo, aumento, sencillo, aumento. Continuamos trabajando la secuencia hasta llegar al último punto. Complete los puntos. Vamos a realizar acá el último. Quiero que por favor presten mucha atención al proceso para que no les esté faltando o les esté sobrando un punto. Iniciamos con un punto sencillo y seguimos con punto de aumento, dos puntos en un solo punto. Repiten, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento por toda la orilla de la pieza hasta llegar al último punto. Aquí vamos a realizar un aumento porque el punto anterior es un punto sencillo y el primer punto también es un punto sencillo. Entonces, para cerrar la secuencia, realizamos aquí un aumento. Pasamos en el centro del punto, tomamos hebra, damos altura
a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos nuevamente en el centro de ese punto y completamos aquí el aumento. Hacemos el cierre de la vuelta, damos altura y pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta. Miren que es esta, la que está ubicada en el segundo punto. Colocamos la orejita reservada en la aguja y llevamos hacia atrás. Ajustamos y aquí ya hemos finalizado la vuelta número 3. Trabajamos aquí un total de 24 puntos. Verifiquen por favor. Vamos a iniciar ahora la vuelta número 4 y aquí realizaremos una secuencia de un punto de aumento, dos puntos sencillos. ¿Cómo se trabaja el círculo? ¿Cómo es la metodología del círculo? Es realizar un aumento encima de un punto bajo. No se puede trabajar un aumento encima de un aumento porque a medida que vayamos creciendo el círculo, este ya no va a quedar totalmente redondo, sino que va a tomar una forma hexagonal. Aquí les voy a tratar de dejar una imagen. Entonces, la idea de que quede un círculo perfecto es ir jugando con los aumentos de tal forma de que estos no queden encima del aumento anterior, sino encima de un punto sencillo. Entonces acá la secuencia va a ser de esta forma. Aquí donde cerramos, vamos a abrir con un aumento, que es donde está el punto sencillo. ¿Dónde está el aumento de la vuelta anterior? Vamos a realizar dos puntos sencillos. ¿Y dónde está el punto sencillo? Realizaremos el aumento. Entonces abrimos, ahí donde hemos llevado la hebra hacia atrás, pasamos en el centro, ajustamos acá de esta forma, que quede bien ajustadito esta hebra. Tomamos hebra nueva, damos altura y colocamos la orejita reservada en la aguja. Ahí. Tomamos hebra nueva y pasamos por las dos. Tenemos aquí el primer punto, pasamos nuevamente en el centro, tomamos hebra, damos altura y realizamos aquí el segundo punto, completando el primer aumento. Y acá, donde están los dos puntos, realizamos dos puntos sencillos. Pasamos en el centro y realizamos un punto centrado en el centro del siguiente y realizamos punto centrado. Acá donde está el punto sencillo, realizaremos un aumento. Uno, pasamos nuevamente. Dos. Donde está el aumento de la vuelta anterior, realizaremos punto centrado, punto centrado. En el sencillo, un aumento. Este es todo el proceso que vamos a continuar trabajando. No termino toda la vuelta porque se alargaría mucho el tutorial. Entonces la idea es que ustedes tengan claro cómo deben iniciar y continuar la secuencia. Llegué a las últimas dos cadenetas. Aquí realizaremos punto sencillo, punto sencillo. Mira que el punto anterior realizamos aumento y en el primero también trabajamos aumentos. Entonces con estos dos puntos cerramos correctamente la secuencia. Pasamos en el centro del primer punto, damos altura, cerramos, realizamos punto centrado. En el siguiente, punto centrado. Damos altura a esta orejita y hacemos el cierre de la vuelta. Finalizamos aquí la cuarta vuelta con un total de 32 puntos. Verifiquen por favor. Siempre que finalicen una vuelta, vayan organizando los puntos, acomodándolos muy bien para que la base vaya tomando su forma. El círculo se ve completamente redondo acá en la parte de atrás. Vamos a iniciar la vuelta número 5
Y aquí trabajaremos una secuencia de 3 puntos sencillos, un punto de aumento. 3 puntos sencillos, un punto de aumento. Miren que el aumento lo vamos a hacer encima de un punto sencillo de la vuelta anterior. Entonces acá nos ubicamos debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás. Abrimos aquí el punto. Miren que es de la misma forma que hemos abierto las vueltas anteriores. Ajustamos acá la hebra, que quede bien ajustadita. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos un poquito de altura, colocamos la orejita reservada en la aguja, tomamos hebra y cerramos. Tenemos aquí el primer punto, pasamos en el centro del siguiente punto, damos altura y realizamos punto centrado. Tenemos dos, pasamos en el centro del siguiente. Tenemos aquí 3 puntos. Seguimos al siguiente con un aumento. Pasamos en el centro, realizamos un punto, pasamos nuevamente en el centro de ese punto y completamos el aumento. Tenemos 3 puntos sencillos, un aumento. Realizamos ahora 3 puntos sencillos. 1, 2 y 3. En el siguiente realizamos un aumento. 1 y 2. Esta es la secuencia que vamos a trabajar en la vuelta número 5. Continuamos con 3 puntos sencillos, realizamos el aumento. 3 puntos sencillos, realizamos el aumento. Continuamos de este lado de la secuencia hasta llegar acá a los últimos 3 puntos. Vamos a realizar los últimos puntos. Aquí haremos 3 puntos sencillos y en el último un aumento. 1, 2, 3. Realizamos aquí aumento. Miren que iniciamos con punto sencillo y de este lado realizamos punto sencillo. Trabajamos el aumento para completar la secuencia. Damos altura a esta orejita y vamos a realizar el cierre de la vuelta. Finalizamos la vuelta número 5 con un total de 40 puntos. Verifiquen por favor. Vamos a trabajar ahora la vuelta número 6 y en esta corresponde una secuencia de 4 puntos sencillos, un punto de aumento. 4 puntos sencillos, un punto de aumento. Pero en esta vamos a variar un poco. Vamos a hacer un pequeño cambio y esto va a ser solamente al inicio. Y se va a complementar al final. ¿Cómo va a ser esto? Como es un número par, los 4 puntos sencillos, si yo trabajo aquí 4 puntos sencillos, sería 1, 2, 3, 4. El aumento, que es el punto número 5, me queda aquí, encima del aumento de la vuelta anterior. Y como les expliqué anteriormente, en este círculo estamos tratando de no realizar aumento sobre aumento. Entonces, ¿qué va a cambiar un poco? Y es que vamos a iniciar realizando 2 puntos sencillos seguidos del aumento y este aumento va a quedar encima del punto sencillo que está antes del aumento. Entonces, Mari, pero va a quedar el punto o la vuelta incompleta. No, no va a quedar incompleta porque estos 2 puntos iniciales los vamos a complementar al momento de hacer el cierre con 2 puntos. Entonces cerramos la secuencia, 4 puntos sencillos, un punto de aumento. Eso solo lo podemos hacer a partir de la vuelta número 6 y cuando los puntos sencillos caigan en número par, que podamos dividir en 2 partes. Entonces acá abrimos la vuelta pasando la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás.
Ajustamos la hebra. Tomamos hebra y aquí realizamos el punto. Este va a ser un punto sencillo y en el punto del lado también vamos a realizar punto sencillo. En el punto siguiente, que está antes del aumento, vamos a realizar el aumento. 1, 2. Y miren que ahí ya hemos realizado el aumento encima de un punto sencillo. Ahora seguimos la secuencia, 4 puntos sencillos y el aumento lo realizaremos en el punto antes del aumento anterior. Miren que es aquí. Realizamos los 4 puntos. 1, 2, 3, 4. El aumento. 1, 2. Continuamos de este lado, 4 puntos sencillos, punto de aumento, 4 puntos sencillos, punto de aumento. Llegamos acá a los últimos 3 puntos, realizamos acá el último aumento, acá trabajamos 1, 2, 3, 4, realizamos aquí 1, pasamos la aguja nuevamente y 2. Acá en los últimos 2 puntos vamos a complementar los 4 puntos iniciales, 1 y 2. Miren que aquí tenemos 4 puntos sencillos, un punto de aumento, 4 puntos sencillos, un punto de aumento. Con estos 2 puntos hemos cerrado la secuencia, damos altura a esta orejita y hacemos el cierre de la vuelta. Miren que es el mismo que hemos realizado en todas las vueltas. Finalizamos la vuelta número 6 con 48 puntos. Trabajamos una secuencia de 4 puntos sencillos, un aumento, donde los primeros 4 los dividimos 2 al inicio y 2 al final. Continuamos con la secuencia hasta completar la vuelta y en cada una de las vueltas hemos ido aumentando 8 puntos. Vamos a abrir ahora la vuelta número 7. Esta sería la última vuelta de la base y aquí seguiremos una secuencia de un punto de aumento, 5 puntos sencillos, punto de aumento, 5 puntos sencillos. Abrimos la vuelta pasando la aguja en el centro del punto donde hemos llevado la hebra hacia atrás. Tenemos aquí el primer punto, pasamos la aguja nuevamente en el centro de ese punto, damos altura y realizamos el segundo punto. Completando aquí el primer aumento, vamos a trabajar ahora 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, y en el siguiente corresponde un aumento. 1, 2, 3, 4
y 5. Realizamos el aumento y repetimos la secuencia. 5 puntos sencillos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Realizamos acá el aumento. Continuamos trabajando. 5 puntos sencillos, un aumento, repitiendo de este lado la secuencia hasta llegar acá al último punto. Vamos a realizar el último punto. Este va a ser un punto sencillo y con este completamos los 5 puntos sencillos antes del aumento. Trabajamos acá 5 puntos sencillos, un aumento, 5 puntos sencillos y acá el aumento. Miren que cerramos la secuencia de forma correcta. Si ustedes inician con un punto de aumento, deben finalizar con un punto sencillo. Y si inician con puntos sencillos, deben finalizar con punto de aumento, excepto las vueltas que vayan a dividir el número par. De lo contrario, todas las vueltas deben cerrar la secuencia correspondiente. Realizamos acá el último punto, hacemos el cierre. Finalizamos la vuelta número 7 con un total de 56 puntos. Esta será la última vuelta de la base. Y si quieres realizar la base un poquito más grande, en la descripción del video te voy a dejar la secuencia de la vuelta número 8, número 9 y número 10. Al finalizar es normal que la base nos tienda a quedar un poco torcida. Recuerden que la estamos realizando con las manos. Entonces lo que hacemos acá es estirar y organizar muy bien los puntos para que estos se vayan acomodando. Miren ya cómo queda. Una base 100% redonda. Todos los puntos quedaron bien organizados y del mismo tamaño. Les voy a dar ahora las medidas. De largo quedó con 18 centímetros de diámetro. Vamos a cerrar este espacio. Giramos la pieza. Tomamos la hebra corta y vamos a ir estirando muy bien de esta forma. Estiren lo más que puedan. Terminé de estirar todo lo que pude y hasta ahí pude cerrar el círculo. Si ustedes pueden hacer un cierre total, perfecto. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Vamos a ir escondiendo esta hebra con la ayuda de una aguja lanera. Vamos a pasar la aguja debajo de los puntos hasta esconder toda la hebra. Terminé de esconder la hebra debajo de los puntos. Al finalizar, en la parte de abajo, vas a colocar un punto de silicona o vas a realizar una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que la hebra se salga más adelante. Cortas el excedente y escondes la puntita. De esta forma vamos a esconder todas las hebras siguientes en este proyecto. Ya tenemos nuestra base lista. Antes de continuar, si te preguntas, Mari, ¿puedo trabajar esta base con otro tipo de material? Claro que la puedes trabajar. Puedes usar cordón PIP, hilo macramé, hilo de poliéster. Puedes usar en realidad el material que tengas disponible. Lo que debes tener en cuenta es que las medidas y el tamaño van a variar dependiendo del grosor del material con el que vayas a trabajar. Vamos a trabajar ahora el cuerpo del bolso. Este lo vamos a continuar realizando con punto bajo centrado, pero para dividir el cuerpo de la base vamos a realizar una primera vuelta con punto bajo sencillo. Tomamos la base con la parte derecha hacia abajo y nos ubicamos aquí donde está la cadeneta completa. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de arriba, y también vamos a tomar la lomita que está en la parte de atrás.
porque vamos a tomar esta lomita para darle más estructura y firmeza a esta primera vuelta. Nos ubicamos acá donde hemos realizado el cierre y mira que esta orejita tiene 2 hebras. Aquí abrimos un poquito y ubicamos esas 2 hebras, míralas aquí. Vamos a estar pasando la aguja en medio de esas 2 hebras, de atrás hacia adelante, así. Giramos la aguja de esta forma y colocamos la orejita reservada en la aguja. Ajustamos acá un poquito hasta que esta hebra que queda en la parte de abajo se vea del mismo tamaño de las demás cadenetas. Entonces ajustamos un poquito más, toman hebra y pasan por las dos. Dan altura un poquito a esta hebra, toman hebra nuevamente y aquí cierran el punto. Pasan en el centro de la siguiente cadeneta y en la lomita que está en la parte de atrás. Toman hebra, dan altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y pasamos por las dos. Pasan en el centro de la siguiente cadeneta y debajo de la lomita. Dan altura y realizan punto bajo. En el centro de la siguiente y debajo de la lomita. Realizamos aquí el último punto, pasamos en el centro de la cadeneta y en la lomita que está en la parte de atrás. Tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Damos altura a esta hebra y pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta de atrás hacia adelante. Aquí cerramos la vuelta y finalizamos esta primera vuelta de subida. Aquí trabajamos un total de 56 puntos, la misma cantidad de puntos con la que finalizamos la última vuelta de la base. Miren que no trabajamos ningún tipo de aumento. Vamos a abrir ahora la segunda vuelta. Aquí iniciamos con el punto centrado, pasamos la aguja en el centro del punto donde hemos llevado la hebra hacia atrás. Miren que es el mismo proceso que trabajamos en la base, pero acá vamos a colocar la orejita reservada en la aguja. Así vamos a abrir todas las vueltas de ahora en adelante. Ajustamos esta hebra. Tomamos acá hebra nueva, pasamos por todas. Damos un poquito de altura. Tomamos hebra y cerramos el punto. Miren que es un punto centrado. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta, verificando también que salga en medio de las 2 hebras en la parte de atrás. Tomamos hebra, damos altura y cerramos el punto. Pasamos en el centro de la siguiente, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Acá en la siguiente, aquí vamos a ir organizando bien las hebras para que los puntos nos queden bien bonitos. Realizamos acá el último punto, pasamos en el centro, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y pasamos por las dos. Damos altura a esta orejita y hacemos el cierre de la vuelta. Finalizamos acá la segunda vuelta con punto centrado. Mira cómo se ven los puntos de bonito y bien organizados. Si ves que el proceso es igual a como trabajamos la base, aquí la única diferencia es que no estamos realizando ningún tipo de aumento. Vamos a abrir ahora la tercera vuelta.
Damos altura a esta orejita, tomamos hebra y cerramos. Acomodamos este primer punto, organizamos muy bien la hebra y pasamos en el centro de la siguiente cadeneta. Acá en el centro de la siguiente, así van quedando los puntos. Yo voy a continuar trabajando de esta forma hasta llegar a la altura deseada. Ya completé las vueltas, trabajé aquí un total de 17. Te muestro cómo se ven los puntos. Mira cómo queda la pieza de bonita por dentro, lo espaciosa que se ve y la base, miren que se ve completamente redonda y con muy buena estructura. Te voy a mostrar cómo vas a identificar cada vuelta. Nos ubicamos en la primera vuelta de subida, la que está encima de la hebra, y mira que estas tienen forma de corazón. Cada corazoncito es una vuelta. Vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. De altura hasta el momento tenemos 19 centímetros y medio. Si quieres combinar la bolsa con dos o más tonalidades, te voy a enseñar dos técnicas que puedes poner en práctica no solo en este proyecto, sino en otros que también quieras realizar combinados. Entonces acá nos ubicamos en la hebra que hemos llevado hacia atrás. Mira que hemos realizado el cierre de esta vuelta. Vamos a abrir la siguiente pasando la aguja en el centro del punto donde has llevado la hebra hacia atrás. Colocamos la orejita reservada en la aguja, ajustamos. Mira que todo el proceso lo estamos haciendo como si fuéramos a abrir la siguiente vuelta con el mismo color. Pero aquí vas a tomar el otro tono dejando un pedacito de hebra para esconder debajo de los puntos. Tomas la hebra, pasas por todas, das un poquito de altura y cierras el punto. Esta hebra del tono anterior puedes cortar y dejar un pedacito para esconder de este lado debajo de los puntos. Acá vamos a esconder la que sobra de este tono. Entonces pasas la aguja en el centro del punto y continúas trabajando como lo venías haciendo. Al finalizar la vuelta, cierra, abres si quieres continuar con este mismo tono o si quieres agregar el tono siguiente. Para la segunda técnica lo que vas a hacer es cortar la hebra. Esta no la corto todavía porque vamos a trabajar una última vuelta. Entonces acá saco un poquito y supongamos que la hayas cortado. Vamos a hacer el cierre simulando una cadeneta. Hemos llevado la hebra hacia atrás, aquí cortamos, esta viene siendo la hebra, pasamos en el centro del último punto, de atrás hacia adelante. Tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Ya que aquí cerramos la vuelta simulando una cadeneta. Esta hebra corta la escondemos debajo de los puntos. Ya aquí tenemos el cierre total con este color. Vas a tomar la hebra nueva, dejando también un pedacito para esconder debajo de los puntos y acá puedes iniciar la nueva vuelta en el centro de cualquier punto. Pasas en el centro, realizas acá el primer punto, escondes la hebra y continúas trabajando. Así viene quedando el cambio de tono. Mira que en la parte de atrás no se nota y la hebra queda perfectamente escondida debajo de los puntos. Al finalizar la vuelta, cierras y abres con este mismo color o puedes cambiar con otra tonalidad.
Y lo mejor es que tú puedes escoger cuál de las dos técnicas se adapte mejor a tu proceso. Vamos a realizar una última vuelta. Esta la vamos a hacer con punto deslizado para darle un mejor acabado al borde de la bolsa. Nos ubicamos acá donde hemos realizado el cierre y mira que esta orejita tiene dos hebras. Yo te la mostré al inicio de la vuelta. Míralo aquí. Vamos a pasar la aguja en el centro, pero esta vez de adelante hacia atrás. Colocamos la orejita reservada en la aguja y ajustamos el punto. Ajustamos la hebra muy bien hasta que la hebra de abajo quede del mismo tamaño de las demás cadenetas. Tomamos hebra, damos aquí un poquito de altura, vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta tomando solo la hebra de arriba. Acá no vamos a tomar la lomita, solamente la hebra. Aquí. Pasamos la aguja, tomamos hebra y damos altura. La altura la vamos a dar a nivel de la orejita que está en el ganchillo. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a deslizar la primera dentro de la que ya teníamos. Aquí hemos realizado nuestro primer punto deslizado. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta, tomamos hebra, damos altura y deslizamos. En el centro de la siguiente, tomamos hebra, damos altura y deslizamos. Siempre vamos a ir dándole la altura a la orejita para que el punto deslizado no nos quede muy ajustado. Llegamos al último punto, pasamos en el centro de la cadeneta, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo y aquí deslizamos. Acá cortamos la hebra, sacamos de este lado y vamos a realizar el cierre simulando una cadeneta. De esta forma es que van a hacer el cierre cuando vayan a hacer el cambio de color en la técnica número 2. Pasan la aguja debajo de la cadeneta completa. Miren acá que es la primera de este lado. Llevan hacia atrás. Pasan en el centro de la última, pasando también debajo de la hebra. Toman la hebra y llevan hacia atrás. Mira que aquí hemos realizado un cierre perfecto simulando una cadeneta. Lo que vas a hacer acá es ajustar bien hasta que la cadeneta se vea del tamaño de las demás. La hebra sobrante la vas a esconder debajo de los puntos como realizamos la anterior. Así quedó la vuelta con punto deslizado. Mira cómo queda de bonito el borde. Acá terminé de esconder la hebra debajo de los puntos. Vamos ahora a acomodar de esta forma la pieza. Aquí dividimos en dos, dejando el lado del cierre en la parte de atrás. Recuerden que aquí en la orilla tenemos 56 puntos. Dividimos en dos partes, colocando acá un marcador en el punto que queda en cada esquina. De este marcador a este tenemos 28 puntos y 28 puntos de este lado. Vamos a contar ahora, después del punto donde está el marcador, 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Colocamos acá un marcador. Contamos de este lado 13 puntos después de este marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Repetimos el proceso de este lado contando 13 y 13 puntos. Ya tenemos los marcadores ubicados. Vamos ahora a trabajar el cordón. Para este cortamos una hebra de 2 metros y la estaremos dividiendo en dos partes. Vamos a tomar la parte donde se divide, cruzamos aquí nuestros dedos y vamos a ir enroscando de esta forma. Miren que estamos haciendo una trencita de 2 hebras. Cuando terminen las vueltas les debe quedar algo más o menos así. Acá de este lado si realizan un nudito y van estirando.
Así les va quedando el cordón. Miren cómo se ve el trenzado de bonito. Vamos a pasarla en la bolsa. Acá en la última vuelta, donde está la hebra, debajo de la vuelta de punto deslizado. Pasamos de atrás hacia adelante. Tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Acá vamos a pasar la aguja 2 cadenetas antes del marcador, 1 y 2. Y llevamos hacia atrás 1 y 2. Acá, como es en la parte de atrás, vamos a pasar la aguja un punto antes del marcador y un punto después del marcador. Acá de este lado, 2 puntos antes y contamos 1 y 2 después. Acá salimos debajo del marcador. Vamos a cerrar la bolsa y en las punticas vamos a estar colocando las punteras. Tomamos las 2 hebras, jalamos de esta forma. Vamos a tomar una aguja más delgada, pasamos dentro, tomamos la hebra y con mucho cuidado vamos llevando. Acá cortamos la hebra y realizamos un nudito bien ajustado. Hacemos otro, cortamos el excedente y así nos viene quedando. Realizamos del otro lado el mismo proceso. Vamos a trabajar la manigueta con un punto turco. Realizamos aquí un nudo deslizado. Hacemos una cadeneta al aire y acá en el punto donde está el nudo deslizado, ahí vamos a pasar la aguja. Aquí. Pasamos la aguja. Tomamos hebra. Pasamos por esa y aquí damos altura. Miren que tenemos 2 orejitas en la aguja. Tomamos hebra y pasamos por las 2. Así les debe ir quedando. Aquí giramos y acá debajo de esta hebra vamos a pasar la aguja. Miren que es la hebra que está debajo del punto. Ahí. Entonces van a girar de esta forma a la izquierda y van a pasar la aguja en esta hebra. Tomamos hebra, pasamos por esa y damos altura. Nos quedan 2 orejitas en la aguja, tomamos hebra y pasamos por las 2. Aquí giramos la pieza a la izquierda nuevamente y aquí ya vamos a ver 2 lomitas. Vamos a pasar la aguja debajo de las 2 lomitas. Aquí hay una, miren aquí, y acá está la otra. Pasamos debajo de las 2. Tomamos hebra, pasamos por las 2 primeras, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. De este lado, miren dónde están las 2 hebras, giramos la pieza a la izquierda, pasamos debajo de las 2, tomamos hebra, pasamos por esas 2 y aquí damos altura. Nos quedan 2, tomamos hebra y cerramos. Miren que aquí cerramos el punto y de este lado se nos han formado ya las 2 hebras. Giramos nuevamente, pasamos debajo de las 2 hebras, tomamos hebra aquí, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos el punto. Giramos nuevamente. Así nos va quedando la manigueta y este es todo el proceso que vamos a hacer.
giramos la pieza, pasamos debajo de las dos hebras, tomamos hebra, pasamos por esas dos y damos altura. Tomamos hebra y cerramos. Completé el largo de la manigueta. Aquí podemos apreciar mejor los puntos. Mira cómo queda este trenzado de hermoso. Ustedes aquí le pueden dar el largo deseado. Recuerden que vamos a combinar la manigueta tejida con cadena. De largo tiene 39 centímetros. De ancho tiene 2 centímetros y medio. Vamos a realizar ahora el cierre. Sacamos, pasamos la aguja debajo de la primera lomita, tomamos hebra y llevamos hacia atrás. Con la ayuda de una aguja más delgada, pasamos acá en estos espacios, pasamos acá de este lado. Aquí en la parte de abajo del punto vamos a colocar un punto de silicona o realizamos una costura sencilla con aguja e hilo para que la hebra no se suelte. Es importante que realices este paso porque esta es la manigueta la que va a llevar el peso del bolso. Entonces, si no ajustas muy bien este punto o esta hebra, se puede terminar saliendo más adelante. Entonces acá terminas de esconder ya acá debajo de los puntos después que hayas hecho el proceso de costura y aquí cortas el excedente. Así te debe quedar. Este mismo proceso lo vas a repetir de este lado. Tomamos las argollas más pequeñas y esta la vamos a ubicar acá en las punticas. Puedes pasar aquí en el espacio, aquí donde se ve. Pasamos acá la argolla. Vamos a colocar ahora las argollas grandes. Estas las vamos a ubicar en el bolso. Acá miren donde tenemos la hebra, debajo donde están los puntos centrados. Vamos a pasar en estos dos que están en el centro. Acá en los dos de este lado. Así viene quedando la bolsa con la manigueta larga. Y así se ve la bolsa con la manigueta corta. También pueden usar la manigueta con una cadena más corta. Hemos finalizado ya todo el proceso de la bolsa. Este sería el resultado final. Miren qué hermosa. Es una bolsa saco con un excelente acabado. De alto finalizó con 20 centímetros y medio. La bolsa sin los herrajes quedó pesando 500 gramos. Esa es la cantidad exacta de material que nos gastamos en este proyecto. Hemos llegado ya al final de la clase. Espero que hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en una próxima clase. Dios te bendiga. Chao.